Tal, vamos a continuar con el curso de análisis vectorial. Recordemos que, bueno, ya por fin quedó claro lo que era toda la teoría sobre gradiente, divergencia rotacional, al menos en la práctica, ¿no? En la práctica, sus ideas geométricas, su definición ya fue concebida. El día de hoy, quiero tratar un tema muy importante, tanto para el análisis vectorial como para la física. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a ver lo que son funciones armónicas y campos conservativos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son cosas que rigen la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es una función armónica, no? Vamos a empezar a verlo. Entonces, una función armónica, phi, vamos a decir así, que es un campo escalar, es aquella que verifica la ecuación de Laplace. Verifica la ecuación de Laplace. Ahora, esto de la ecuación de Laplace, pues, ¿cuál es? Pues que el laplaciano de phi sea igual a cero, ¿ok? Entonces, toda función que realmente cumpla esto, pues, es una función, se denomina armónica, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos eso, ¿no? Entonces, bueno, el que nosotros hayamos obtenido eso, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque hay aquí una categoría. La ecuación de Laplace, notemos que pues tiene esta forma, ¿no? Ahora, cuando nosotros le ponemos una fuente, la ecuación de Laplace con fuente, con por ejemplo 4pi rho, esto se llama ecuación de Poisson, ¿ok? Y esta es súper común en la física, en serio, o sea, de aquí viene la gravitación, esta es la densidad de materia, o de ahí viene el campo eléctrico, es la densidad de carga, entonces las densidades son las fuentes de campo, ¿no? Entonces, las ecuaciones de Laplace y de Poisson son muy importantes porque nos brindan por realmente, este, pues justamente de dónde vienen los potenciales, ¿no? Eléctricos, gravitacionales. Entonces, estas ecuaciones son súper comunes en la naturaleza. Ahora, ahora, cada que escuchemos ecuación de Laplace o ecuación de Poisson, ya sabemos qué es. Entonces, un ejemplo muy clásico es, voy a poner aquí un ejercicio, ¿no? Entonces, sea CR vector x y más y j más zk. Entonces, probar que, o lo podemos poner así, ¿no? Uno entre R es una función armónica con, pues, R diferente de cero, ¿no? Porque si no, pues explota. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, pues simple y sencillamente, lo que tenemos que hacer, pues, es comprobar que el laplaciano de uno entre R es diferente, es igual a cero, ¿no? Ahora, nota, no es R vector, es R sin flecha. ¿Eso qué es? Pues el módulo de R. Y entonces, pues, ¿quién es este? Pues la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Ese es un ejercicio súper clásico. Pero lo que me compete aquí, a mí, el día de hoy realmente es probar que es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante, ¿no? Si no existieran los campos conservativos, sinceramente, la realidad sería un desmadre. Con todo el perdón de la palabra. Ahora entonces, ¿cómo le hacemos o qué es un campo conservativo? Bueno,
Un campo conservativo proviene de lo siguiente, ¿no? Entonces, imaginemos lo siguiente. Entonces, sea F un campo vectorial tal que el rotacional de F es cero, ¿sí? Entonces, pues nosotros llevamos el sentido geométrico de rotacional, quiere decir que las líneas son equiespaciadas, no tiene ahí como vórtices, no tiene ahí ningún remolino. No, pues está chido, ¿no? Pero notemos que justamente nosotros en una de las propiedades que platiqué sobre gradiente, divergencia y rotacional, si nosotros hacemos así un borreguito, nos acordamos, ¿cuánto valía el rotacional de un gradiente? A ver, ponle pausa al video y por favor investigalo, ¿no? Ya si respondiste, pues ya. Pues está, pues vale cero, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar, o al menos esta, lo voy a pensar en una nubecita, esto nos hace pensar esta propiedad, que cabe la posibilidad que F se puede escribir como el gradiente de un potencial. A este fin se le llama potencial escalar. Entonces, un campo conservativo es aquel que viene generado, vamos a ponerle viene generado por el gradiente de un potencial. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Entonces, voy a escribir cuáles son las consecuencias realmente de un campo conservativo. Y bueno, matemáticamente voy a explicar qué significa y físicamente voy a ahondar en esta idea porque es sumamente importante y está en la naturaleza bastante. Entonces, sea F conservativo, tal que vamos a decir que el rotacional de F es cero. O la parcial I con respecto de FJ es igual a la parcial J de FI. ¿Ok? Donde I y J pues van de 1 a 3, ¿no? Pues, donde, pues pongo 1, 2, 3 para pues, generalizar, ¿no? Este, puede ser justamente este, pueden ser cualquier coordenadas cartesianas, polares, y, bueno, sí, cilíndricas, esféricas, hiperbólicas. Lo que matemáticamente significa con rotacional cero es que las parciales cruzadas son iguales, ¿no? No es que conmuten aguas, es muy diferente la palabra conmutar, ¿no? Las parciales cruzadas son iguales, esa es como que la parte más importante. Lo puedo demostrar, ¿no? Rápidamente, ¿no? Si yo hago el rotacional de un campo y quiero, y sé por hipótesis que este es cero, pues vean, vamos a ver qué significa en abstracto, ¿no? Pues que esto es la parcial X, parcial Y, parcial Z, ¿de quién? De Fx, Fy, Fz. Y entonces, pues esto sería I por quién, parcial Y de Fz menos parcial Z de Fy, menos J por quién, parcial X de Fz menos parcial Z de Fx, más K por quién, pues por parcial X de Fy menos parcial Y de Fx. Ahora, entonces, si yo sé que este güey es cero, o sea, si sé que esta madre es cero, entonces implica pues que cada uno de los componentes del vector es cero. Entonces quiere decir que la parcial y de fz tiene que ser igual a la parcial z de fy, o que y más bien, que la parcial x de fz tiene que ser igual a la parcial z de fx, y que la parcial x de fy tiene que ser igual a la parcial y de fx. Es decir, las parciales conmutan, lo acabo de probar. Entonces,
Una forma de, o sea, formalmente en un examen, si te piden a ti tomar realmente, probar que es conservativo, tienes que tomar el rotacional y probar que es cero, sacando un rotacional. Ahora, si en dado caso no, pues no sé, o sea, ya es para un ejercicio, sinceramente yo te recomiendo nada más que saques dos parciales, cruzadas y veas que son iguales, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos da rapidez. Ahora voy a platicar rápidamente las consecuencias físicas de un campo conservativo, ¿no? Entonces, consecuencias, ¿no? Número uno, entonces sea F conservativo. ¿Qué significa que sea conservativo? Pues que su rotacional es cero. Entonces, ¿qué significa? La primera consecuencia, pues es que F se va a escribir como el gradiente de un potencial, ¿vale? Y el punto es, lo chido es encontrar quién es este potencial, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a enfrentar de clase el día de hoy? Ahora, dos, el que se escriba como el gradiente de un potencial, bueno, pues esto nos va a permitir, voy a hablar ya de algo llamado integral de línea, entonces, aún no trato la teoría de eso, pero cuando lo trate, puedes volver a esta clase, ¿por qué? Porque va a ser muy importante. Entonces, vamos a notar lo siguiente, ¿no? Digamos, la integral de línea, vamos a ir de A a B de f punto de R, ¿no? Ahora, digamos, ¿no? Pues esta es una, estamos estamos en el punto A y en el punto B, y claramente, pues se supone que el campo debe estar parametrizado, pues de A a B y seguir un caminito, ¿no? Debe estar parametrizado. Imaginemos que justamente parametrizamos nuestro campo para una integral de línea y pues tenemos nosotros que ir de A a B, sabemos los extremos. Pero ¿qué pasa? Ah, pues nosotros sabemos que nuestro campo es conservativo. Entonces, ¿cuánto vale A de la integral de A a B de F? ¿Pero quién es F? El gradiente de phi punto de R. Ah, bueno, pues, ¿qué crees? Pues sucede que aquí viene una propiedad muy importante. Nosotros nos acordamos, y si no, pues queda de tarea, probar que el gradiente de phi punto de R, que ya había escrito en la parte cuando enseñé diferenciales quién era de R, phi punto de R, ¿qué crees? Pues es el diferencial de phi. Entonces, pues esto es la integral de A a B de phi. ¿Y qué crees? Pues esta es pues, la diferencial, es la operación contraria de la integral, por lo tanto se cancela. ¿Y qué te queda? Pues tiene que ser phi en B menos phi en A, ¿sí? Es decir, el cambio de phi de B a A. Ah, hay que tener cuidado porque en la física usualmente le ponemos un signo menos para darle sentido físico, ¿ok? Pero ahorita como no nos interesa eso, o sea, no estamos trabajando de esa manera, nosotros, a menos que tu profesor, si tu profesor te dice que forzosamente le pongas el signo menos, se lo pones, ¿no? Ahorita en matemáticas, pues nada más lo escribimos así, ¿no? Entonces nota tú que al final, ¿qué pasa? Si tú ya sabes quién es este bicho, quién es el potencial, pues nota, al final cualquier integral de línea, la parametrización la puedes tirar a la basura. Si tu campo es conservativo, ¿qué quiere decir? Que al final queda en términos de una evaluación del punto inicial y el punto final. Ahora, esto es una consecuencia muy importante. ¿Por qué? Porque si tú evalúas en una integral de línea cerrada tu campo, ¿qué significa que sea cerrada? Cerrada significa que su punto inicial y su punto final son el mismo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros evaluamos en una integral de línea cerrada en nuestro campo? Pues esto será, pues, otra vez la diferencia phi, el cambio en phi, pero ¿qué pasa? Del mismo punto. ¿Y esto quién es? Pues phi de A menos phi de A, es decir, cero. Es decir, una consecuencia de los campos conservativos es que en cualquier integral de línea cerrada, siempre su evaluación es cero. Entonces, bueno, esto es súper importante. ¿Por qué? Pues porque son las consecuencias de que sea conservativo. Entonces, número uno, si tu campo es conservativo, puedes desechar tú la parametrización. De hecho, o sea, lo que te está diciendo es que la evaluación, o sea, sinceramente, la parte más importante de aquí es que te está diciendo el número dos, que la parametrización es libre. ¿Por qué? ¿Por qué la parametrización es libre? Pues porque al final te está diciendo que la evaluación del integral de línea del campo solo va a terminar, solo va a quedar en términos de quién sea el punto inicial y el punto final. Es lo único que nos importa. El recorrido en un campo conservativo es súper importante. En un campo conservativo solo importan
los puntos o los extremos de la trayectoria, ¿no? No la trayectoria. Entonces eso es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el campo gravitacional es un campo conservativo, el campo eléctrico es un campo conservativo. Entonces, imagínate, ¿qué consecuencias físicas tendría esto, no? Imagínate, o sea, tú sabes que, por ejemplo, pues si tu campo, por ejemplo, ¿quién es el campo gravitacional, no? Pues el campo gravitacional pues es el peso, ¿no? MGY en J, ¿no? Y vamos a ponerle un menos porque va hacia abajo, ¿no? Creciendo. Entonces, nota tú, bueno, esto es de energía potencial. Nada más vamos a ponerle MGJ, ¿no? Y porque apunta hacia abajo, así. Vamos, entonces este es nuestro campo de fuerzas, ¿no? Gravitacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este campo? Bueno, pues este bicho, pues siempre apunta hacia abajo, ¿no? Entonces, si tú vas en Y, pues ¿qué va pasando? Pues tu peso va siendo, tu peso, ¿qué pasa? Pues apunta siempre hacia abajo, ¿no? Si tú tomas el rotacional de este bicho, pues esto te va a dar cero, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque, bueno, de tarea va a ser hallar justamente quién es phi, ¿ok? Ahorita me voy a encargar de un ejemplo. Pero lo que pasa es que, pues, de aquí podemos sacar justamente, este, eh, que si tú tienes un punto A y un punto B, al final la energía, porque esto al final, si tú ves, esto es la definición de trabajo en física, ¿qué te está diciendo? Que la energía solo va a depender del punto inicial y el punto final, es la energía gastada, ¿no? La energía de ir al punto A al punto B. Entonces, ¿qué quiere decir esto para un campo conservativo? Que puedes tomar unas escaleras, o puedes tomar una recta que vaya, que conecte, o puedes hacer cualquier trayectoria y vas a gastar la misma energía, no importa la trayectoria que sea. Entonces, esto pues es súper esto repercute bastante en la realidad. ¿Por qué? Porque imagínate que un campo no sea conservativo. Entonces, quiere decir que te cansarías más dependiendo de la trayectoria, ¿no? Entonces, imagínate que, por ejemplo, sea mucho más, súper menos cansado subir unas escaleras que, por ejemplo, con un elevador. Imagínate que tú estás aquí y subes en un elevador y te sientes súper cansado. O el elevador se súper calienta porque gastó muchísima energía solo por seguir esa trayectoria, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos o cómo hubiéramos evolucionado? Yo creo que como seres humanos o seres vivos hubiéramos evolucionado de tal manera que tendríamos un sensor en la cabeza o algo así para detectar cuáles son las trayectorias de mínima energía, ¿no? De mínimo costo. Pero como sinceramente, pues no hay un requerimiento, o sea, la trayectoria va de cacahuate, gracias a Dios, en serio, pues nosotros no tenemos que pensar en eso, ¿no? O sea, la naturaleza hasta eso no se portó tan malvada, ¿no? Porque pudo haberlo hecho y pues simple y sencillamente todo sería más caótico. ¿Quién sabe si existiría la vida, sinceramente? Pero entonces es muy importante que entendamos este concepto físico que tú de dos puntos, o sea, en dos puntos va a ser la misma energía, no importa lo demás. Ahora, pues voy al ejemplo, ¿no? O sea, voy al ejemplo que me compete y es, pues, simple y sencillamente, este, hallar justamente lo que es, un campo conservativo. Ahora voy a buscar un ejercicio que me guste. Mm, mm, mm. Ok, muy bien. Creo que estoy llegando a unos interesantes. Mm, mm, mm. Creo que había dejado yo una lista de ejercicios. A ver, no, dame un segundo. Gradiente, divergencia rotacional.
Demonios, no me acuerdo dónde quedó esto. A ver. Da un segundo, si no, adelante de 10 segundos, el video. Es que tenía aquí unos ejercicios chidos, pero no los encuentro. Ok, bueno, vamos a ver uno interesante, ¿no? Este, vamos a ver el siguiente, ¿no? Ejemplo. Entonces, ejercicio, vamos a verlo, ¿no? Entonces, probar que el campo B dado por X más 2Y más 4Z en Y más 2X menos 3Y menos Z en J más 4X menos Y más 2Z en K es conservativo y hallar su potencial escalar. Entonces, primeramente, sacar el rotacional va a ser y verificar que cero es tu tarea. Yo lo que voy a hacer va a ser comprobar las parciales cruzadas, ¿no? Entonces, ¿cuánto va la parcial de Bx con respecto de Y? Ah, bueno, pues sería 2. ¿Cuánto va la parcial Y de Bx? Ah, pues ¿qué crees? También 2. ¿Cuánto va la parcial Z de Bx? 4. ¿Cuánto va la parcial de X de BZ? 4 también. Por último, ¿cuánto va la parcial Y? Este, a ver, de BZ, menos 1. Bueno, entonces, ¿cuánto va la parcial Z de BY? También menos 1. Nota que todas las parciales cruzadas son iguales, ¿no? Ah, esto es una parcial. No importa, para I, J y K, no importa qué parciales cruzadas tome, siempre son iguales. Por lo tanto, V es conservativo. Claro, yo lo estoy haciendo porque pues, soy un viejo mañoso, ¿no? Tú me tienes que hacer formalmente el rotacional y verificarlo. Ahora, claramente entonces, pues V es conservativo, por tanto se escribe como el gradiente de un potencial. Es decir, se va a escribir como la parcial de phi con respecto de X en Y, más la parcial de phi con respecto de Y en J, más la parcial de phi con respecto de Z en K. Ahora, claramente, pues V, ¿quién es? Pues ya lo había puesto hace ratito, ¿no? Entonces, V, pues es X más 2Y más 4Z en Y, más 2X menos 3Y menos Z en J, más 4X menos Y más 2Z en K. Ahora, como un vector es igual a otro, si solo si son iguales componente a componente, este bicho tiene que ser este bicho, ¿estamos de acuerdo? No solo eso, este bicho tiene que ser este bicho. Y por último, pues este bicho tiene que ser este bicho, ¿estamos de acuerdo? Siguiendo el código de colores. Entonces, nota tú que forzosamente, o sea, ¿qué acabamos de encontrar? Pues un sistema de ecuaciones, ¿no? La parcial de phi con respecto de x tiene que ser x más 2y más 4z, ¿no? La parcial de phi con respecto de y, ¿quién tiene que ser? Pues 2x menos 3y menos z. ¿Y quién es la parcial de phi con respecto de z? Ah, bueno, pues no hay problema. Esto sería 4x menos y más 2z. Ahora, esto es un sistema y de aquí vamos a encontrar a phi. ¿Cómo vamos a encontrar a phi? De estas tres ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos tres condiciones que debe cumplir phi, ¿ok? Entonces es muy importante pues que nosotros sepamos qué rollo, ¿no? Con ellas. Entonces, el punto es pues justamente cómo obtener phi. Bueno, primero vamos a elegir alguna de estas tres. Esta o esta. Yo voy a elegir X, ¿no? Y voy a despejar a phi.
Claramente la parcial de phi, pues va a ser ¿quién? Pues x más 2y más 4z, todo esto por parcial de x, ¿no? Entonces, si integro yo ambos miembros solamente, a este lado lo integro solamente parcialmente con respecto a x, es decir, solo x lo tomo como una variable y todas las demás variables las tomo como constantes, eso es una integración parcial, pues bueno, la derivada parcial se va a cancelar con la integral, ¿y qué me va a quedar? Pues una phi que vamos a llamar phi propuesta, ¿ok? ¿Y esto quién va a ser? Pues va a ser un medio de x cuadrada más 2xy más 4xz, ¿no? Ah, muy bien, pero es una integración indefinida, ¿no? Entonces, qué bien, ¿no? Nota tú que cuando nosotros derivamos parcialmente con respecto de x, bueno, pues nosotros sabemos que la derivada parcial trata a todas las otras variables excepto con la que estás derivando como constantes. Por lo tanto, nota tú que toda la información extra que solo dependía de las otras variables se pierde cuando derivas parcialmente. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es agregar una constante que representa esa pérdida de información. Si quieres verlo como la entropía, velo, pero justamente pues representa una pérdida de información que debemos recuperar de alguna manera. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que debe ser pura información que depende de constantes de y y de z. ¿Por qué? Pues porque todas esas se murieron cuando derivamos con respecto de x, ¿sí? Entonces vamos a agregar esta como una función que depende de y y de z y constantes, ¿no? Ahora, ¿qué debe cumplir nuestro phi propuesta? Pues nuestro phi propuesta, pues debe cumplir. ¿Cómo vamos a hallar este f? Pues nuestro f lo vamos a obtener mediante esta y esta, mediante los comportamientos de phi ya dados, ¿no? Entonces, nota tú que entonces, bueno, voy a borrar aquí arriba. Ya tenemos una phi propuesta, ¿no? Entonces, le voy a copiar. Nota tú que pues esto es un medio de x cuadrada más 2xy más 4z más f de yz, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues phi propuesta debe cumplir justamente toda la información de las otras derivadas parciales, ¿no? Entonces, claramente, pues ¿cuánto vale la parcial de phi propuesta con respecto de y? Vamos a derivar esto con respecto a y. Pues esto se muere. ¿Y qué pasa? Pues esto te queda que sería 2x más, nota que esta función constante depende de y, entonces esto pues queda como la parcial de f con respecto de y. Porque ¿quién es f? Pues quién sabe, ¿no? Ah, pero ¿qué crees? Pues sucede que phi propuesta debe cumplir esto, entonces phi propuesta debe cumplir lo mismo que la parcial de phi con respecto de y, pues sea 2x menos 3y menos z. Entonces, por comparación, ¿qué podemos, si nosotros igualamos estos dos bichos, que tendríamos que 2x más la parcial de f con respecto de y, pues tiene que ser 2x menos 3y menos z. Entonces, por comparación, ¿qué concluimos? Bueno, espero y hayas dicho que la parcial de f con respecto de y podemos despejarla, este se cancela con este, y la parcial de f con respecto de y pues tiene que ser menos 3y menos z, ¿no? Ahora, f de y de z, pues la vamos a integrar parcialmente con respecto de y, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pasamos el parcial y del otro lado y vamos a integrar que menos 3y menos z con respecto de y, ¿no? Entonces, ¿esto quién sería? Pues esto ya implica que f de y de z, ¿quién es? Pues sería menos 3 medios de y cuadrada, ¿sí? Menos yz, ahora más una función g. Ahorita voy a ponerlo en otra página. F de yz sería menos 3 medios de y cuadrada menos yz más una función g, claro, porque sigue siendo una integral indefinida, ¿no? Ahora nota, nosotros esto implica que es la derivada con respecto de y. Entonces, ok, f representa toda la información perdida con respecto a las variables y y z. Ahora, cuando derivamos parcialmente con respecto de y, pues claramente toda la información con respecto aquí ya, por ejemplo, cuando integramos, aquí ya recuperamos toda la información de x, ¿ok? Toda la información de x ya la recuperamos, ¿no? Qué bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues porque toda la información de X pues no se perdía. ¿Por qué? Pues porque al final se derivó algo que tenía con respecto de X y ya, se recupera. Todo X ya está. ¿Qué pasa? Nos falta toda la información de Y y de Z que representa esta constante. Ahora, para encontrarla vamos a usar los otros dos comportamientos que necesita este phi. Entonces, ya vimos que nuestro phi propuesta debe cumplir justamente que su derivada parcial con respecto a y debe ser igual a lo que nos manda el campo vectorial, ¿no?
Ahora, nosotros cuando derivamos phi propuesta solo nos da esto. Igualamos el sistema de ecuaciones y encontramos que la parcial de f con respecto a y es una derivada parcial, es esto. Entonces, cuando integramos parcialmente con respecto a y, recuperamos todo y. Este bicho ya recupera todo y, pero no z. Entonces, nota tú que es una integración, fue una derivación parcial con respecto de y. Entonces, pues toda la información de z se muere porque sería tratada como una constante. Toda la de x ya la recuperamos, ¿no? Pero ahora ya recuperamos toda la de y siguiendo esto, pero ¿qué pasa? Toda la de z aún sigue perdida. Entonces, le vamos a sumar, al ser una integración indefinida, le vamos a sumar a una constante que represente una función que solo depende de z. Sería toda la información que solo nos falta recuperar, que ahora es de una variable de z. Ahora, por último, pues bueno, vamos a agregar esto, ¿no? Entonces, phi propuesta, ¿quién es? Pues era 1/2 de x cuadrada más 2xy más 4, aquí me faltó algo, ¿no? Debería ser 4xz, ¿no? Más 4xz más, ahora phi de, ¿quién sería? Menos 3 medios de y cuadrada menos yz más g de z, ¿no? Ahora, pues entonces vamos a derivar la parcial de phi con respecto de z. Se muere, esto sería 4x, se muere, esto sería menos y más la parcial de g con respecto de z, ¿no? Ahora, ¿cuánto valía la parcial de phi o cuál era lo que debía seguir nuestro potencial? Bueno, pues esto está dictado por el potencial, debe ser 4x menos y más 2z, ¿no? 4x menos y más 2z, ¿no? Volvemos a hacer el mismo truco, comparamos y concluimos que pues, la parcial de g con respecto de z pues tiene que ser 2z, ¿no? Es decir, ahora solamente integramos g con respecto de z, ¿no? Aquí me falta la parcial. Y esto pues sería 2z parcial z de integración con respecto de z, ¿no? Entonces, ¿quién sería g de z? Pues sería z cuadrada, ¿no? Claro, aquí es una integración de indefinida, pero ya recuperamos toda la información de x, toda la información de y. ¿Qué nos queda? Una constante. Y terminamos. Entonces, ¿quién sería nuestro potencial? Pues sería nuestro potencial, ya que recuperamos nuestra información en x, en y, esto ya tiene toda la información en z. Entonces ya nada más lo pegamos. Ahora en este que era nuestro phi propuesta, le pegamos g de z y ya no es phi propuesta, es phi. Entonces, ¿quién es nuestro potencial realmente? El potencial pues va a ser x cuadrada sobre 2 más 2xy más 4xz menos 3 medios de y cuadrada menos yz. Y ahora pues le agregamos g de z, que es z cuadrada más c. Y entonces, pues ya terminamos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 términos, ¿no? Entonces, pues nota tú que pues este es nuestro potencial. ¿Y qué debe cumplir? Pues que debe cumplir que justamente B debe ser el gradiente de este bicho. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Voy a escribir otra vez a B y vamos a comprobar que si tomamos el gradiente de este bicho nos da lo que queremos, ¿no? ¿Quién era B? X más 2y más 4z en Y más 2x menos 3y menos z en J más 4x menos y más 2z en K. Ahora, pues vamos a ver si sí es cierto, ¿no? ¿Quién es el gradiente de phi? Bueno, ¿quién es la parcial de x? Pues sería x porque baja más 2y más 4z y ya lo demás no tiene x, sería ni. Más la parcial y, ¿no? Este se muere, este sería 2x, se muere y esto sería menos 3y y menos z, ¿no? Todo esto en j porque todo lo demás se muere. La constante siempre se va a morir. Y luego sigue en k, ¿no? Vamos a hacer la parcial con respecto de z, ¿no? Entonces este se muere, quedaría 4x, se muere, sería menos y más 2z, ¿no? Todo esto en k. Este bicho es igual a este bicho es igual a este bicho, este bicho es igual a este bicho, por lo tanto esto es v. Por lo tanto, podemos concluir que efectivamente B es igual a el gradiente de phi
y encontramos nuestro potencial escalar de manera correcta. Por último, André, ¿cómo encuentro esta constante? Esta constante vendrá dada por condiciones iniciales de tu problema. Tu problema te puede decir que determine la constante según alguna condición inicial, ¿no? Por ejemplo, te podría yo poner que una condición inicial, así como en ecuaciones diferenciales, pues una de las condiciones iniciales es que phi en 0, 0, 0 es 0. Y si tú evalúas phi en 0, 0, 0, ¿qué te va a quedar? Pues nada más C. Pero como igual sabes que tiene que ser 0, ¿qué concluyes? Pues que C tiene que ser 0. O te pueden dar otras. Phi de 1, 2, 3 tiene que ser 35. Y ahí encuentras quién es C. Entonces, bueno, esto es toda la teoría de justamente funciones armónicas y campo conservativo, ¿no? Entonces, campo conservativo yo creo que es uno de los temas más importantes de esta materia y pues al menos justamente di toda la definición y di un ejemplo y toda la metodología. Intenté explicar lo mejor posible. ¿Por qué? Pues porque va a ser algo sumamente importante. También di sus consecuencias con respecto a las integrales, que aunque puedes, más adelante tendremos justamente esa teoría tratada, pues puedes regresar a verla, ¿no? Entonces sería todo de mi parte, cambio y fuera.